Señor, les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios todos juntos en esta mañana. Confiados, Señor, estamos en el Señor de que Él nos hablará en esta mañana a cada uno de nosotros. Pero antes de empezar a estudiar la palabra de Dios, vamos a orar. ¿Creen que me acompañan de pie para que oremos? Oremos. Padre nuestro que moras en la altura de los cielos, oh Dios, aquí estamos nuevamente, Padre, dándote la gracia por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Oh Señor, pero en este momento te pido, Señor, de que tomes tú el control en esta mañana, que sea tú, Señor, quien hable en nuestros corazones. Háblame, Señor, a mí, a mi mente y a mi corazón, y habla a cada uno de los hermanos que está aquí presente. Oh Padre Celestial, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en cada uno de nosotros. Perdón, Señor, si te hemos fallado en esta semana. Perdona, Dios, nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que no hay nada bueno en nosotros, que lo único que hay, Señor, es decepción tal vez hacia ti, pero reconocemos, Señor, que tú los perdonas y que sabemos que tú eres el único que tomas el control. Bendícenos, Señor, y cuídanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Vamos a buscar San Marcos 1:14. Fue la lectura bíblica que leímos. Pero vamos a volver a leer esta lectura, hermanos, y vamos a leer hasta el 15 para poder entrar a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y dice de esta manera: después que Juan, dice, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, creed en quién, creed en el evangelio. El tiempo ¿qué pasaba con el tiempo, hermanos? El tiempo se había cumplido. Hermanos, cuando yo estaba leyendo estos versículos y me puse a pensar un poco en ellos, como dice Jesús aquí, el tiempo cumplido y el reino de los cielos se había ¿qué? Acercado. ¿De qué era lo que Jesús estaba hablando en ese momento? Según la historia de Marcos, capítulo 1, dice, predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un instrumento ¿de quién? ¿Para qué Juan el Bautista surge? Surge, dice la palabra de Dios, para preparar el camino. ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba que alguien preparara el camino para él poder ejercer su ministerio? ¿Saben que a veces nosotros pensamos humanamente y tal vez podemos decir, si yo no hago esto, nadie puede hacerlo? Pero saben que aquí me ha puesto a pensar muchas cosas. Juan el Bautista lo hizo ¿con qué? Lo hizo con desánimo, lo hizo con ánimo. Juan el Bautista hizo con ánimo en predicar. Pero ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos. Y cuando yo estaba leyendo esta historia y digo, ¿cuántos de nosotros en este momento hemos sido convencidos y hemos sido ¿cómo? Convertidos?
¿No se han hecho esa pregunta cada uno de ustedes? Si los hemos en realidad convertido como Dios quiere que los convirtamos. Y miren este tema, hermanos, lo traje porque me ayuda a mí a crecer espiritualmente y me ayuda a saber de que quien está al control de todas las cosas es Jesús. En que a ti te parezca maldad, en que a ti te parezca imposible de hacer algo, estamos equivocados. Porque el único que da el hacer como el querer es ¿quién? Es Cristo Jesús. Miren cómo dice el 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y dice el 17, y le dijo Jesús: venid en pos de ¿quién? De mí, y haré, y dice, y haré que seáis ¿qué? Pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Dejando luego sus redes, lo siguieron. Aquí hay otro mensaje, hermanos. ¿Qué has dejado tú para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que nosotros hemos dejado para seguir a Jesús? Lo interesante aquí es, hermanos, que todo el tiempo a través de la palabra de Dios Jesús va a ti. Jesús llega a ti. No eres tú que va a Él, sino que Jesús llega ¿a dónde? A tu vida. Jesús siempre ha estado dispuesto a acercarse al ser humano, a tener una relación íntima con nosotros los seres humanos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros a veces huimos, así se dice la palabra, de Jesús. Pero a mí me llama la atención aquí. Jesús dice, pasas. Miren, hermanos, cuando yo estaba leyendo esta historia y me pongo a pensar yo, eran dos personas, dos hermanos que se mantenían ¿de qué? De la pesca. Eran dos personas. Jesús empieza su ministerio y al primero que hay es ¿a quién? Es a Pedro. ¿Y a quién más? Y a su hermano. Miren cómo son las cosas aquí. Yo me puse a analizar muchas cosas. Jesús no solamente llama a Pedro, sino que llama también ¿a quién? A su hermano. Ahora, la pregunta que yo me hice fue: ¿qué otra fuente de entrada de dinero abre la palabra de Dios que tenía Pedro con Andrés? Me imagino de que ellos pescaban, ¿para qué? Para poder sostenerse. Miren aquí lo más interesante en estos versículos. Jesús los llama y les dice: vengan en pos de mí. Y ellos lo primero que hacen es ¿qué? Dejan todo. Ahora me imagino yo, por un momento me puse a imaginar, si tal vez el hermano Edgardo va en el troque y le dice: Señor, mira, deja ese troque y sígueme. Saben que aquí es donde está nuestra decisión. Si viene Jesús en este momento y me hay a mí trabajando en el mejor trabajo y me dice en este momento: Juan, deja lo que estás haciendo y sígueme, ¿cuál fuera mi decisión? ¿Cuál fuera tu decisión? ¿Ustedes creen que es fácil dejar donde yo estoy ganando para el sustento de mi comida para poder seguir a alguien que apenas me vio y me llamó?
No sé si ustedes están captando el mensaje. Saber que alguien llega y me dice, Emmanuel, deja de trabajar y sigue. Me dice, Juan, deja lo que estás haciendo y ven. Wow, pues digo, yo me hubiese puesto a pensar, yo ni conozco a esta persona, no sé quién es, y cómo yo voy a dejar de trabajar por seguirlo a él. Pongamos a trabajar nuestras mentes por un momento. Así como el ser humano, como nosotros trabajamos. En decir, ¿yo para qué voy a perder mi empleo? ¿Para qué voy a perder de trabajar manejando camiones? ¿Para qué voy a dejar de trabajar en construcción? Si es de ahí donde yo como. Pero ellos, lo interesante es que aquí ellos dejaron ¿qué? Todo y lo siguieron. Y yo me puse a pensar, si en este momento viniera Jesús y lo dijera a nosotros, olvídense de todos sus quehaceres y empiecen a predicar la palabra. Empiecen a predicar que Cristo viene pronto. ¿Cuántos de nosotros sabemos de que Cristo está a las puertas? Pero ¿cuántos estamos predicando? Esa sería nuestra pregunta cada momento de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos predicando que Cristo viene? A veces digo yo, ¿saben por qué nuestro evangelio no crece? ¿Por qué no crece la iglesia? Por falta de oración, por falta de confianza en Dios, falta de fe primeramente, que lo primero que nosotros nos interesa es nuestro bienestar y no el bienestar de los demás. ¿Por qué digo esto? Ustedes conocen la historia de Jesús. ¿Cuál era la prioridad de Jesús hacia el ser humano? Cubrir primeramente ¿qué? Sus necesidades. Cubrir primeramente sus necesidades. Y yo me pregunto muchas veces, ¿saben de qué otra manera nosotros fracasamos en el evangelio? Porque miren, voy a poner varios ejemplos. Yo voy y predico de arrepentimiento, pero que si esta persona no se arrepiente, al final, ¿qué sucede? Hay salvación y también hay ¿qué? Un castigo. Pero viene otro y va predicando, creamos en Dios y solo en creer, ¿qué pasa? Tú eres salvo. No hay un compromiso con Jesús. ¿Por qué? Tenemos que hablar del evangelio, tenemos que hablar del trabajo que Dios quiere que hagamos, de la obediencia que Dios quiere que tengamos hacia Él y del cumplimiento de la palabra. Pero ¿qué sucede? Yo puedo salir, puedo predicar, se pueden bautizar 1, 2 o 3. Pero cuando venimos a la iglesia, lo traemos a la iglesia, ya en la iglesia hay otra manera de ¿qué? De trabajo. Y entonces empieza la gente, pero a mí no me enseñaron esto, sino que a mí me enseñaron ¿qué? Esto otro. Por lo tanto, lo que me enseñaron está correcto, pero esto no, y por lo tanto mejor. ¿Qué sucede? ¿Por qué estoy hablando de esta manera? ¿Ustedes creen que si Pedro y Andrés se hubieran visto en Jesús algo diferente, que no era lo que él predicaba, lo hubieran seguido? Saben que nosotros con nuestro testimonio es que predicamos. Con nuestra manera de expresarnos es que nosotros predicamos.
¿Y por qué les digo que estamos fallando en ese aspecto? Porque si alguien se nos acerca a nosotros, o alguien lo vio y dice, para yo ir a la iglesia y ser como este, ¿qué dice la gente? ¿Mejor qué? No voy y ni me acerco. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser como él. ¿Ustedes creen que Jesús tenía doble cara? ¿Cuál era la meta de Jesús? Predicar el evangelio tal como era. Decirle la verdad a quien fuera. Pero había un problema. Porque cuando Jesús predicaba la verdad, ¿quién se le oponía? ¿Ah? Los líderes religiosos. Cuando miraban a Jesús predicando y que les hablaba la verdad, eran los primeros. ¿Y quiénes eran esos hermanos Garza? ¿Qué es lo que sabía esa gente? Esa gente se sabía la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero habían conocido a Jesús. Solo piensen un momento, ¿habían conocido a Jesús las personas? ¿Pero eran qué? ¿Qué era el trabajo de ellos? Tenían un liderazgo. Lideraban. Eran personas estudiadas. Eran personas especiales que se sabían la palabra de Dios, como estamos hablando, a totalidad. Pero los pescadores, ¿qué dijeron? ¿Qué sabían ellos? Díganme ustedes, ¿qué sabían? Si lo que sabían era tirar, ¿qué? Digamos, el trasmayo, o tirar una atarraya, ¿para qué? Para agarrar pescado y de ahí mantenerse. Y Jesús fue a ellos directamente. Pero como Jesús fue a ellos directamente, tuvo problemas. Tuvo problemas. Y saben lo más interesante de esta historia es que Jesús empieza a elegir desde ese momento. Y dice aquí más adelante, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos, ¿qué dice allí? También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego dice, lo llamó y dejando a su padre. Miren, aquí hay otro episodio más interesante todavía. ¿Con quiénes estaban estos otros dos personajes? Con su padre. Administraban el negocio juntos. Ahora me pongo a pensar yo. Me pongo a pensar por un momento, hermano, cuando yo estaba estudiando estos versículos, digo, dejaron, dice, a sus padres y los que estaban con ellos ayudándole y se fueron ¿con quién? Con Jesús. Y dejaron todo. Y aún dejaron a su papá, ¿cómo? Solo. Yo me puse a pensar y digo, qué difícil, ¿no? Hubiese sido para nosotros ahora, actualmente, decir, oh, pero si este es el único trabajo que lo sustentamos nosotros aquí, y mi papá y todos es de esto, y ahora yo lo dejo, y me voy. Y me voy a seguir a esta persona que yo ni sé quién es. Saben que nosotros podemos pensar de esa manera, pero que Jesús ya tenía una trayectoria de que quién era Él. Ya la gente sabía quién era Jesús. Ya sabían que Jesús jugaba. Ya sabían si Jesús jugaba o no jugaba a las mentiras y a la verdad. Esta gente ya sabía quién era Él. Pero como sabían que Jesús se mantenía firme en lo que hablaba, por eso lo siguieron
y no dudar de dejar de lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Ahora vámonos nosotros ahora como seres humanos. ¿Qué puede ver la otra persona en mí para seguir a Jesús a través de mí? La vez pasada estábamos hablando en la lección y yo digo, pues me siento pero indigno de decir las palabras que Pablo dijo. Sé imitadores de mí como yo de quién. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esa palabra? ¿Cuántos de nosotros podemos hablar y decir sé imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Están viendo por qué estamos fracasando en el Evangelio? Porque no ven en nosotros lo que nosotros predicamos. Porque no ven en nosotros lo que hablamos y no lo hacemos. Y yo siempre que me apuesto a leer la palabra de Dios, siempre digo, cuánta necesidad yo tengo de cambiar. Cuánta necesidad tengo de crecer espiritualmente. Y a veces digo, fracasamos primeramente, ¿por qué? Porque no oramos, no testificamos, no hablamos de la palabra de Dios. No hablamos porque estudiamos o no estudiamos. Cuando no hablamos es por qué pasa. ¿Estoy estudiando o no estoy estudiando? Porque cuando nosotros hablamos es porque nosotros ya aprendimos y sabemos de lo que vamos a ¿qué? Hablar. Pero si no los alimentamos nosotros, ¿cómo vamos a alimentar a otros? Porque vamos a leer más adelante, Jesús antes de enfrentarse al Evangelio, dice que Él se apartaba y oraba. Y era Jesús. Jesús dio ejemplos. Pero ¿qué ejemplo estás dando tú? ¿Qué ejemplo estoy dando yo del Evangelio? Y a veces nosotros pensamos de que de las cosas son sencillas. Como dice Bollón en una predicación. Nosotros tenemos a Jesús, dice, como un llaverito, que solo lo colgamos aquí cuando lo ocupamos. O lo tenemos como la luz. Y es muy cierto. Nosotros en la noche prendemos la luz, ¿por qué? Porque no miro, porque la necesito. Pero en el día la prendemos. Si está claro, la prendemos. No porque no lo ocupamos. Pero todo a nosotros, a Jesús, lo tenemos como de emergencia. De emergencia todo el tiempo. Nunca buscamos a Jesús en las buenas y en las malas. Siempre lo buscamos en la necesidad. Lo buscamos a medio. Pero Jesús, ¿eso es lo que quiere? ¿Que tú y yo lo busquemos a medio? No. Otra. A veces nosotros le hablamos de la palabra a otras personas y vienen a los pies de Cristo, pero nosotros, estando en la iglesia, las personas que hacemos, seguimos trabajando con ellas, seguimos hablándole. No. Y es el otro punto donde nosotros estamos también fracasando. Cuando ya está la persona en la iglesia, se los olvida, no seguimos hablándole y hay que mire cómo hace ella sola. No buscamos a qué, a enseñarle y a que ellos vean en nosotros lo que vieron cuando empezamos a qué, a predicarles. Pero a través va pasando el tiempo, se los olvidó cómo hablamos, se los olvidó cómo los presentamos y vivimos una vida de qué, de, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo se dice directamente?
Somos mediocres ante la gente. Vivimos una vida, como diría, desordenada. Pero sí queremos que Él se ordene, que sea aquella persona ordenada y nosotros desordenada. No, Jesús era una persona como ordenada. Jesús siempre se mantuvo firme en lo que hablaba. Vamos a leer otro episodio tan lindo que Jesús hizo aquí mismo en San Marcos 1:29. Y vamos a leer aquí, en este párrafo, el trabajo que ya empiezan a hacer estas personas que Jesús ha elegido. Y dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. ¿Cuántos habían ahí? Los 4 que ya iban sido ¿qué? Llamados, elegidos por Dios y que iban decididos seguir ¿a quién? A Jesús. Y como dice más adelante, hasta el 31. Y la suegra de Simón estaba ¿qué? Acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. ¿Quién le habló a Jesús de ella? ¿Qué es lo que dice el versículo ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Jesús ya sabía o no sabía? Posiblemente ya sabía. Pero ellos se toman el atrevimiento en informarle a Jesús lo que estaba pasando. ¿Y cómo dice más adelante? Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente dejó la fiebre y ella ¿qué? Ay, hay otra cosa muy interesante. ¿Qué hizo esta persona, esta mujer? ¿Servirle a quién? A Jesús. Jesús le hace el milagro. ¿Se olvidó del milagro ella? ¿Qué hizo ella? Ahora vuelvo a nosotros. Se los olvida de dónde Dios los ha tomado. Se los olvida de dónde Dios los rescató. Del pecado donde estábamos tan, digamos, hasta el copete, digamos, de pecado, hundidos en el lodo. Y Jesús de allí los rescató. Pero se los olvidó el milagro que Jesús hizo en nuestra vida. Y los olvidamos de testificar y servir a quien nos hizo el milagro. Pero esta persona directamente es sanada y empieza ¿qué? A servirle. Y empieza a servirle a Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros hasta este momento esta historia? Que hay algo difícil para Dios. Que hay algo difícil cuando tú tienes una relación estrecha con Dios para hacer. No hay nada difícil. Pero cuando se nos habla de hablar de la palabra de Dios, ¿con cuántas personas ustedes se han topado que dicen, no sé cómo expresarme o cómo hablar del Evangelio? ¿Ustedes creen que si esta suegra de Pedro hubiese pensado lo mismo, hubiera servido a Jesús? Si ella hubiese dicho como nosotros ahora decir, no puedo. Pero ¿acaso no has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida? ¿De dónde me ha sacado? El testimonio que yo tengo que darle al otro amigo o al ser humano, lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿De dónde Dios me ha tomado? Pero nosotros estamos cómodos. Recibimos el perdón de Dios, recibimos la misericordia de Dios, pero se nos hace difícil hablarle a alguien de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Entonces son episodios
aquí de que las personas lo siguieron, las personas le sirvieron, pero quiero que vayamos a otro episodio. Quiero que vayamos a otra historia que también a mí me ha marcado mi mente. No sé si a ti te va a marcar la mente, pero Dios hará lo que tiene que hacer en este momento contigo y conmigo. Vamos a ir a San Marcos mismo 1:40. Y dice aquí, vino, dice, a él un leproso rogándole. ¿Y cómo le dice? ¿Cómo llegó este leproso? ¿Cómo llegó este leproso a Jesús? Directamente, quizás vino a Jesús y ¿qué sucedió? Él se postró. ¿Y cómo dice ahí? Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Oigan bien cómo le dice él. Si quieres puedes limpiarme. ¿Y cómo dice más adelante? Y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero. ¿Y cómo le dijo más adelante? Sé limpio. Quiero. Oigan las palabras que Jesús le dijo. Pero ¿por qué le dijo Jesús estas palabras? ¿No se han puesto a pensar ustedes? Porque él directamente reconoció con quién estaba ahí. Porque se postró de rodillas y le dijo, si quieres. No le dijo, hazlo. Si quieres. Y Dios, ¿cómo le contestó Jesús? Quiero. Jesús quiere en este momento transformar cada vida de los que estamos aquí presentes. Dios quiere en este momento que tú y yo le entreguemos por completo nuestra vida a Cristo Jesús. Mientras no entreguemos nuestra mente y nuestro corazón a Cristo, de nada nos sirve tener 30, 40 años aquí en la iglesia sentados. Por eso es que la palabra de Dios dice, muchos serán los llamados y pocos ¿qué? Y si todo fuera fácil, ¿será que Jesús hablara de esa manera? Si todo fuera como a veces lo pintan, nadie se quedara. No importa no obedecer, solo importa creer. Y al final, ¿qué va a suceder con el que no obedece? Porque no podemos predicar entonces que hay que obedecer, hay que creer y también hay que obedecer. Para que al final pertenezcamos a un grupo y no al otro. ¿Están viendo lo que Dios quiere enseñarnos? Lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana a nosotros. Entonces nosotros, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué a veces siempre queremos hacer las cosas al contrario de lo que Dios quiere que hagamos? Y miren cómo dice aquí más adelante. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó ¿qué? Limpio. Y dice el 43, entonces le encargó rigurosamente, yo me quedé en esta palabra, le encargó rigurosamente. Para ustedes esta palabra, ¿qué significa rigurosamente? Estrictamente. Miren aquí, yo quiero que ustedes piensen en este versículo. Dios le dice rigurosamente lo que tiene que hacer. ¿Y cómo dice? Y le despidió luego. Y dice el siguiente, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu, ¿qué? Purificación. Lo que Moisés mandó, ¿para qué? ¿Era para testimonio de Jesús o para quién? ¿Para quiénes era? Para testimonio de los que estaban ¿a dónde? Sirviendo en el templo. No era para Jesús. Pero miren lo que dice más adelante.
Pero oído él, comenzó a qué? ¿Obedeció o desobedeció este hombre? Quiero que ustedes me respondan. ¿Obedeció o desobedeció a Jesús? ¿Ah? ¿De qué manera este hombre desobedeció? Díganme ustedes, en estos casos que los vamos a quedar. Porque Jesús le dijo que de ninguna manera dijera lo que había sucedido. Y ahí lo hizo. Miren, regresemos para atrás. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación y lo que Moisés mandó para testimonio de quién? De ellos. Analicen este versículo. ¿Qué entendemos de este versículo? ¿Obedeció lo que Dios le dijo a él? ¿Por qué no obedeció? Díganme ustedes por qué este hombre no obedeció. Porque quizás el milagro que él había recibido era muy grande para callarlo. Sí, no podía quedarse callado. Leímos el versículo que está atrás. ¿Cómo dice el versículo de que está atrás? Entonces le entregó rigurosamente y le repitió luego. Y le dijo: No digas nada, sino al sacerdote, que fuera sacerdote. ¿Era para qué? Para que los sacerdotes se sintieran como bien. Pero el hombre entendió el mensaje. El hombre entendió lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué fue lo que este hombre entendió? De que él no iba a callar de lo que Dios había hecho en su vida. No importara lo que la otra persona dijera, pero que él había recibido el milagro de ¿quién? De Jesús, y lo que él tenía que hacer era testificar. Y miren por qué Jesús le dijo esas palabras a esta persona. Además, Cristo, aunque había limpiado al leproso, aún así le exigió que fuera obediente a la ley de la tierra, ir inmediatamente al sacerdote y que no se demorara y se detuviera. Y hablaba, dice, acerca de su sanidad. También era, dice, posible que siendo él uno, iba pronto, dice, hombres mal pensados irían antes que él. Y irían, dice, a contarle a las otras personas de lo que Dios ¿qué? Había hecho. Miren de lo que Dios estaba aquí tratando la manera de hacer. Siempre anda alguien detrás de ti que anda poniendo cuidado de lo que tú estás haciendo y de qué manera lo estás haciendo. La preocupación de Jesús era de que otras personas fueran a decir es mentira. Pero el hombre, para que no pensaran que era mentira, empezó a testificar desde que salió. Y allá llegó después que ya había hablado de lo que Jesús había hecho en su vida. No le importó. Pero él en el trayecto, me imagino yo, que iba en carrera hacia los sacerdotes, que Jesús lo mandaba, que obedeciera también la ley. Él también iba hablando de lo que Dios había hecho. Y cuando llegó allá, pues me imagino yo que fue el primero, porque hubiese sido de último, hubiese tal vez hablado otras cosas. Pero miren cómo dice aquí más adelante este episodio. Pero yendo de él, dice, comenzó a
estaba publicándolo mucho y divulgó, dice, el hecho, de manera que ya Jesús no podía, ¿qué?, entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedó fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué hizo este hombre al testificar de Jesús en esta ciudad? Le cerró las puertas a quién. Según lo que dice ahí, Jesús no podía entrar. Se tuvo que quedar ¿a dónde? En las afueras. Pero aún quedándose en las afueras, de lo que este hombre había hecho, ¿qué estaba sucediendo afuera? ¿Qué estaba sucediendo donde Jesús se quedaba? La gente iba ¿a dónde? ¿Qué gente está viniendo a Jesús por ti y por mí? ¿Qué gente? ¿Cuál es la gente que se amontona a escuchar la palabra de Dios en este momento? Del testimonio que tú y yo estamos dando. Pensemos por un momento, hermano. Porque la palabra de Dios no solamente debemos de leerla. No. La palabra de Dios nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida. Sí, cuesta mucho. Pero lo único que Dios quiere es que cambiar tu vida y cambiar mi vida. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora, ¿hace excepción de personas Jesús? Porque tú no lees, no puedes hablar de la palabra de Dios a otra persona. Porque tú no tienes un doctorado, no puedes. O porque eres paralítico, no puedes. O porque te mantienes trabajando, no puedes. Tú puedes. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Cuando nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, sí vamos a poder. Pero mientras nosotros no tengamos a Cristo en nuestros corazones, no vamos a poder. Y lo vamos a creer que no podemos. Pero ¿en quién está la victoria? Y a veces nosotros nos ponemos a decir cada vez que dice cómo está el pueblo de Dios, ¿cómo decimos? Pero ¿en qué victoria? Esa sería nuestra pregunta. ¿En qué victoria? ¿En qué victoria estás tú con Jesús? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo por amor a los demás? Si es que de aquí en adelante no hay un achaque para el que diga no puedo leer y no puedo ir a dar estudio bíblico. Porque Jesús no tiene excepción de personas. Saben que de la persona que se cree más significante es donde Dios sabe que hay una gran esperanza en esas personas. Porque cuántas personas que no saben leer, yo tengo mucha historia. En El Salvador era una hermanita que no sabía, pero como ella siempre ponía cuidado, decía, hermano, búsqueme tal versículo. Y en este versículo dice esto y dice lo otro. Y ella no sabía leer. Pero era la primera que iba adelante. Era la primera que iba adelante a hacer la obra misionera. Y a veces dice uno, porque yo me ponía a pensar cuando la hermana oraba, y yo sé que mis hermanos saben de quién es, la hermana Gilma, cuando la hermana oraba, pues se sentían las oraciones. Ahora, ¿por qué a veces nosotros oramos y no sucede nada? ¿No se han puesto a pensar ustedes? Porque Jesús está lejos de nosotros y a nosotros nos parece que lo tenemos aquí. Como decía un predicador, ay, my friend, decía, no juegues a la escondida. Dios decía, es amor, pero también es fuego consumidor. No juegues.
No subas al púlpito a hacerte lo que vas a hacer y olvídate de Dios. No, my friend, decía. Hermanos, eso es lo que está pasando ahora. En nuestra actualidad, lo que queremos es comodidad. Lo que queremos es que nadie diga nada, porque lo que dijo no me gustó. Y por eso no podemos seguir así. Por no decir lo que se habló, porque Dios lo puso. Ahora, si el predicador que vino aquí habló y me cayó, gloria a Dios porque me está enseñando en que estoy fallando. Si yo quiero obedecer a Dios. Pero si el que habló y me cayó a mí, ese hombre aquí, que ese hombre allá, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? ¿Tenemos a Cristo en nuestro corazón o a quién tenemos? Esa sería nuestra pregunta. ¿A quién tenemos entonces? ¿A Cristo o a quién? ¿Saben que la misma palabra de Dios dice que Jesús al que ama, reprende? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no obedecer lo que Dios quiere reprender en esta mañana? Eso me puse a pensar yo muchas veces. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Por eso decía un versículo que leí la vez pasada. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Cómo podemos nosotros, siendo algo significante, hacer lo que Dios nos quiere y hacer lo que solo nosotros queremos como humanamente? Y como les dije, no hay milagros en la iglesia. ¿Por qué no hay milagros en la iglesia? Porque si yo invito a 4 o 5 a orar, estamos orando, pero nuestra mente ¿dónde está? ¿Por qué los discípulos en el Pentecostés hubo el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué dice la palabra? Porque todos estaban como en un mismo sentido. Por eso no hay milagros en nosotros ahora. Porque Jesús, antes de salir, Jesús oraba. Jesús oraba, se comunicaba con su Padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese método? ¿Por qué Daniel pudo vencer todo lo que pasó? ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces por día. ¿Cuántas veces estás orando tú? ¿Cuántas veces estoy orando yo? Si a veces quizás por el trabajo ni oramos que salimos. Y a veces decimos sí, que nosotros podemos orar sentados en el carro, pero ya vas en el carro. Pero ¿y cuando te levantas qué? ¿Le diste gracias a Dios por ese día? ¿Le diste gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida? No importa cómo tú estés. No importa la enfermedad que tengan en este momento. No importa lo que está pasando en este momento. Pero tengan la esperanza de que Cristo hará un milagro. Y a su debido tiempo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que Jesús hiciera un milagro en cada uno de nosotros y que nuestra iglesia crezca, pero no crezca en bastante gente, sino que crezcamos espiritualmente? Porque si nosotros queremos crecer en personas es fácil. Voy y le hablo un montón de mentiras a un montón de gente y me la traigo. Pero vaya y háblele la verdad, nadie quiere. Nadie quiere venir. ¿Pero qué queremos? ¿Que estemos llenos o que la iglesia esté llena del Espíritu Santo? De mi parte, hermano, quisiera de que Dios me llene cada día, cada momento, y que cambie mi vida, y que el Espíritu Santo pueda trabajar en cada mente de cada uno de nosotros y los haga entender de dónde te sacó, de a dónde estabas cuando Jesús te llamó, y que ahora reconozcas que el único que puede obrar en tu vida es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener el último especial con el hermano Juan Alvarenga, y les pido, hermano, que sigamos orando, que sigamos pidiéndole a Dios, porque Dios está aquí.
El que no está con Dios somos nosotros, pero Dios está aquí. Y Dios lo que quiere es que nosotros dejemos que Él entre en nuestra vida. Este canto se llama Ven ya que Él vendrá. Este canto lo escribí analizando mi vida y dije yo en mi pensamiento, yo necesito más consagrarme al Señor. Y quiero que tú lo escuches y si te gusta, pues escucha. Te debes preparar, Cristo a las puertas está, ya las señales lo indican que Él regresará, ya no hay tiempo que perder, debes buscar al Señor. Más cerca su venida está. Si tú no estás preparado, te quedarás al castigo en el día del Señor. Si tú no estás preparado, te quedarás al castigo en el día del Señor. Prepárate, amigo, Él te está llamando, no lo rechaces a nuestro Señor. Prepárate, amigo, Él te está llamando, no lo rechaces a Cristo Jesús. Más cerca está. Ven ya que vendrá, Cristo a las puertas está. Él quiere salvarte, tú no lo rechaces. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Él quiere darte amor, gozo y paz, y Él quiere darte una vida eterna. ¿Cuántos quieren llegar a esa patria celestial? Debemos de luchar porque estamos a las puertas ya, mis queridos hermanos. Las señales lo indican. Todo indica que Él está a las puertas. Ya no hay tiempo que perder, debes buscar al Señor. De mi Señor, más cerca su venida está. Si tú no estás preparado, te quedarás al castigo en el día del Señor.
Prepárate, amigo, Él nos está llamando. No lo rechaces a Cristo Jesús. Prepárate, hermano, Él nos está llamando. No lo rechaces a Cristo Jesús. Ven ya, su venida más cerca está. Ven ya, que vendrá, Cristo a las puertas está. Él quiere salvarnos, tú no lo rechaces. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Él quiere darte paz, Él quiere darte amor, y Él quiere heredarte una vida eterna. Él quiere darte amor y gozo y paz, y Él quiere darte una vida eterna. Él quiere nos quiere dar una vida eterna, mi querido hermano, pero nosotros debemos de hacer nuestra parte también, porque a Él le costó su vida en la cruz del Calvario, y nosotros debemos de entregarnos completamente a Él también. ¿Cuánto dice el himno que vayamos a eso? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Cómo dice? Ven ya. ¿Cuántos de nosotros queremos ir ahora, Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros, tal vez los que no han sido entregados su vida a Jesús, y tal vez no tienen esa experiencia de que Cristo viva en cada corazón de cada uno de nosotros? ¿Cuántos de nosotros en esta mañana queremos que Cristo entre en nuestro corazón? El que esté dispuesto, póngase de pie y vamos a orar. Bueno, Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, oh Señor, aquí está tu grupo de tus hijos reunidos, dándote la gracia, Señor, dándote la honra porque solamente tú te lo mereces. Ahora, Padre Celestial, te pido que como iglesia, como un grupo, Señor, que nos reunimos aquí para honrar y glorificar tu nombre, pongamos nuestra plena confianza, Señor, en ti, porque tú eres el único que puedes cambiar y transformar nuestra vida. Padre, si hasta este momento hemos estado jugando escondidas, si hasta este momento, Señor, no hemos estado haciendo lo que tú quieres que hagamos, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea manifestado en cada mente de cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad cada momento de nuestra vida. Y si alguno de nosotros, Señor, te ha fallado, te pido, Señor, que tú nos levantes, que tú seas, oh Padre, quien nos levante con tu mano poderosa, que seas tú, Señor, quien obre en ellos, porque no es tarde. Todavía hay una oportunidad, pero sí sabemos, Señor, que el tiempo de gracia se agota. Sabemos, Padre, que tú vienes pronto. Y el día que tú vengas, Señor, ya no habrá oportunidad para ninguno de nosotros, sino para todos aquellos que han creído en ti y que creamos y que esperamos tu venida con esa ansiedad para que tú vengas a traer a tu pueblo. Padre Celestial, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Pero yo te pido, Señor, que de aquí en adelante seas tú quien dirija nuestra vida. Que seas tú, Señor, quien tome el control de esta iglesia, de cada mente, de cada miembro que está aquí presente y de cada familia.
Te pido, Señor, los cuides y los proteges. En el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y amén.